contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Mi nombre es Valeria Nicole Pedraza Valdés. El día de hoy me encuentro con el doctor Vega. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil de pronunciar, sin embargo muy interesante. El tema es inhibidores de calcineurina en enfermedades reumatológicas. Así es. Pues para comenzar con el tema, doctor, no sé si quiera darnos alguna introducción de qué es. ¿Cómo se come, verdad? Ajá, así es. Bueno, resulta ser que las células que tienen como objetivo protegernos, y en este caso cuando tenemos una enfermedad autoinmune nos atacan, tienen una especie de interruptor interno. Ok. ¿Sí? Todas las células para producir inflamación o atacar algo necesitan activar genes que producen proteínas que habitualmente te atacan. ¿Ok? Entonces, estos genes son activados por ciertos interruptores. Uno de esos interruptores se llama calcineurina. Ah, muy bien. Ok, bueno. Entonces, los medicamentos de los que vamos a hablar hoy, que son la ciclosporina y el tacrolimus, que no son los únicos que existen, pero son los que usamos más nosotros, esos dos medicamentos inhiben a la calcineurina. Entonces es como si estuviera prendida la habitación y toda la habitación estuviera trabajando para que esa célula produzca inflamación y llegas y le apagas el interruptor. Y entonces esa célula deja de hacer eso para lo que fue diseñada. Ok. ¿Sí? Y entonces es decir que se disminuye la inflamación pero desde el origen. Okay. ¿Sí? Esas células que nos atacan o que son las que orquestan estas inflamaciones se llaman linfocitos. Y esos linfocitos son los que se apagan con los inhibidores de calcineurina. Muy bien. Es decir, los medicamentos hacen que ya no como produzca esta sustancia. Estas sustancias, todas las células en el cuerpo tienen como mensajeros, como si tú le mandaras un WhatsApp. Muy bien. Yo solo tengo tu teléfono, entonces yo te mando a ti, no se lo puedo mandar a todos. Uh-huh. Y ese WhatsApp se llaman interleucinas. Leucinas de leucocito, de glóbulo blanco. Ok, entonces existen muchas interleucinas. La 1, la 2, la 3, hasta la 20 y tantos. Uh-huh. Entonces la interleucina 2, por ejemplo, se sabe que es la que activa más a los linfocitos, que son los que tienen que ver con muchas enfermedades autoinmunes. Y entonces la interleucina 2, para que se produzca, necesita un gen que necesita que se active, y ese se activa a través de la calcineurina. Muy bien. Entonces cuando inhibes esa, pues se inhibe en cascada esa interleucina 2, que es una de las principales efectoras de comunicación inmunológica. Ok. Y por esto que menciona de enfermedades inmunológicas, algunas de estas enfermedades, me imagino, producen inflamación. Sí. Las enfermedades en donde más usamos estos medicamentos son, por ejemplo, el lupus. Okay. Y una complicación del lupus que es la nefritis, cuando se te inflama el riñón, que es una de los efectos menos deseados que queremos en los pacientes. Hay otras enfermedades como la esclerosis sistémica, que ya hablamos de ella, o la dermatomiositis, que es una enfermedad que inflama la piel y los músculos. Todas estas son enfermedades autoinmunes y estas enfermedades principalmente se ven mediadas por este efecto que te decía de la interleucina y los linfocitos. Ahí es donde más o menos usamos el medicamento, que es la ciclosporina y el tacrolimus. Muy bien. ¿Cuál sería la principal diferencia entre estos dos que acabo de mencionar? Bueno, la ciclosporina es mucho más viejita, por así decirlo, y los medicamentos más viejitos siempre han tenido un poquito más de efectos adversos que los más nuevos. Uh-huh. Por eso salen nuevos, porque tienen menos efectos adversos, no porque no funcionaran. Uh-huh.
pero le llamamos nosotros perfil de seguridad. Muy bien. ¿Sí? Entonces los perfiles de seguridad son mejores con los nuevos, con el tacrolimus, por ejemplo, que con respecto a la ciclosporina. Y las presentaciones de las tabletas y todo. Por ejemplo, la ciclosporina sí tiene un jarabe, por así decirlo. Ok. Porque eso también se utiliza en niños. Pero es una dosis muy bajita. Pero vienen unas cápsulas muy grandotas. Y a veces los ok. pacientes batallan para tomársela. Sí. La dosificación, esas cápsulas vienen de 25 miligramos o 100 miligramos, son grandes. El tacrolimus necesitas dar, las tabletitas son de 1 miligramo, por ejemplo. Entonces das menos, Ujú. es más efectivo, da menos efectos adversos. Entonces, pero los dos los usamos, Ah, ¿ok? muy bien. Entonces, pero el tacrolimus es más nuevo. Hay uno nuevo que se llama voclosporina, pero ese no ha llegado aquí en México. Es muy, muy, muy nuevo y muy, 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 muy caro. Entonces, todavía no lo tenemos disponible aquí en México, pero es parte de la familia. Sí, no es tan accesible. Entonces, este tipo de medicamentos, por lo que entiendo, siempre vienen en presentación de pastillas. Así es, en pastillas, y la ciclosporina sí tiene una presentación en solución oral, o sea, como un jarabe. Muy bien. ¿Y en qué pacientes usted no recomendaría utilizar este tipo de medicamentos? Pues siempre hay que considerar todas las enfermedades que puede tener un paciente adicionales. Dentro de la principal son la hipertensión, porque estos medicamentos pueden provocar hipertensión Ok. o descontrolarla en alguien que ya está. Y en pacientes que tienen el ácido úrico elevado, también pueden producir ácido úrico elevado los pacientes. Por supuesto que hay situaciones en las que pues los tenemos que usar y entonces pues tendremos que dar más antihipertensivo o dar medicamento para que no se les suba el ácido úrico a los pacientes. O sea, estas consideraciones nosotros las tenemos siempre, pero si podemos escoger otro inmunosupresor, pues evitamos dar la ciclosporina. Lo que tienen estos medicamentos en específico es que se pueden utilizar en el embarazo. Ah, ¿de verdad? Uh-huh. Entonces, son muy buenos inmunosupresores y muy seguros en el embarazo. Qué Cosa buena. que no tienen muchos otros. Entonces, por eso lo seguimos en el arsenal. Y como muchas mujeres que tienen lupus están en edad fértil y si se quieren embarazar, pues les podemos cambiar todo su tratamiento por ciclosporina o tacrolimus y ya pueden tener su embarazo normal. Ah, mire, qué bien. Sí, eso- Qué bueno que eso esté es también esa otra opción, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo, ahorita que mencionó de lo del lupus, tarda una persona en ver mejoría con este tipo de tratamientos, en el caso de lupus? Pues son tardados. Este concepto lo hemos platicado en otras ocasiones, pero una camada de células, por así decirlo, que se van a ver inhibidas por el medicamento, más o menos se renueva en unos 3 meses. 3 meses. Entonces, para que esa camada de células termine siendo inhibida, pues necesitas como 3 meses de exposición al medicamento para que empiece a funcionar. Y ahí es donde vamos haciendo ajustes. Estos medicamentos, por lo general, no los recetamos solitos. O sea, solo ciclosporina, a veces lo combinamos con otro. Por ejemplo, en la nefritis lúpica utilizamos el tacrolimus con el ácido mecofenólico del que ya habíamos hablado antes y entonces potenciamos por diferentes vías su función. Ya. Y, por ejemplo, si en dado caso yo como paciente, ¿cómo podría saber que el medicamento está funcionando o no está funcionando? ¿Hay algunas señales en las que te puedas dar cuenta de eso? Fíjate que es una muy buena pregunta por parte de los pacientes. Por lo general, vamos a hablar de lo más usado, el lupus, por ejemplo. Si yo tengo lupus y tengo una enfermedad en el riñón, se me inflama mi riñón, el paciente puede encontrar como síntomas cansancio, puede encontrar como síntomas que se hinchan sus piernas porque está tirando proteínas su orina y entonces aumentan de volumen sus piernas.
El medicamento que más usamos para desinhibir esa inflamación son los esteroides, las cortisonas. Ok. Entonces, más o menos la manera en que el paciente se va a dar cuenta es que el reumatólogo les baje la dosis de la prednisona o de las cortisonas y el paciente se sienta igual de bien que cuando tenía una dosis alta. Así es como más o menos el paciente se va dando cuenta. Nosotros vigilamos que las células de defensa en un conteo manual, que son las biometrías hemáticas, Ok. para ver los leucocitos, no bajen demasiado. Y eso lo vamos vigilando con ciertas semanas de frecuencia para ver los exámenes. Entonces, checamos la presión arterial, que no se le suba, checamos que el ácido úrico no se eleve, y así es como vamos haciendo la vigilancia. Siempre, ustedes pueden llegar a leer que pues, son inmunosupresores, eso no es falso, pero debemos utilizar esa potencia para calmar la enfermedad que los está lastimando. Ok. ¿Okay? Pero siempre el beneficio siempre es mayor que los riesgos, y los riesgos son riesgos que se les llama controlados. Muy bien. ¿Okay? Entonces, Ok. sí es más o menos como funciona. ¿Qué estudios recomendaría hacer a los pacientes que se realizaran más periódicamente? Bueno, nosotros tenemos una especie de seguimiento dependiendo del medicamento. Por ejemplo, la biometría hemática que te decía. Ujú. Checamos una química sanguínea que lleva un parámetro que se llama creatinina para ver cómo funciona el riñón. Ok. Y otro que se llama pruebas de función hepática, que nos dice si el medicamento está siendo metabolizado correctamente por tu hígado. Y pedimos examen general de orina. Todos estos nos dicen si el medicamento no está siendo dosificado de más. Nos dice si el riñón sí está aguantando, si el hígado sí está aguantando. Nos dice si no hay una infección. Nos dice si no se bajaron demasiado las defensas. Por supuesto que tomamos la presión de los pacientes. Sí. Por supuesto que en mujeres en edad fértil, pues siempre preguntamos si su menstruación es regular, y si perdieron, pues hay que tomar una prueba de embarazo. Y por lo general eso es lo que vamos evaluando. Cada enfermedad tiene sus exámenes de evaluación, Ujú. pero por ejemplo cuando tienes lastimado el riñón, pues pides exámenes para ver si no tienes proteínas en la orina, o ves la cantidad de anticuerpos, y eso va variando. Pero en general eso es lo que le vigilamos a los pacientes con Sí. cierta regularidad. Cuando iniciamos el tratamiento, al menos que no pasen más de 3 meses que te hagan un examen. Pero si ya estás estable y tu enfermedad ya se controló porque tomas tacrolimus o ciclosporina, pues a algunos pacientes se les puede tomar exámenes cada 2 veces al año, si Muy ya están bien. estables. Ujú. Qué bueno. Y también qué bueno que nos comenta que los medicamentos no son tan fuertes, que incluso hasta embarazadas pueden tomar algunos de ellos. Sí, sí. Está muy bien. ¿Algunas recomendaciones, algunos comentarios que quiera darle a las personas que nos está viendo, doctor? Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Sí, yo lo sé. No te preocupes. Mira, en general, a mí es muy importante que los pacientes expresen todos sus miedos a los médicos acerca de los medicamentos, que expresen todas sus dudas, y que así como expresen todas sus dudas, también nos sean sinceros en varias cosas. Uno, si tienen otras enfermedades, ¿ok? Porque eso puede modificar qué les damos. Honestidad ante todo. Sí. 2, si tienen un deseo genuino de embarazarse, porque pues hay opciones para que lo hagan. Para eso. ¿Sí? Saber si están teniendo un método anticonceptivo adecuado, sino para hablar con los ginecólogos y que les ofrezcan uno, por si les tenemos que dar medicamento. Y que nos reporten los efectos adversos que puedan llegar a tener, para que no se esperen a la cita. Por ejemplo, oye, te veo en 2 meses y a las 3 semanas te sentiste mal y me seguí tomando el medicamento, doctor, porque usted me dijo que está la cita. Sí. Y sí, efectivamente así se les dijo, ¿no? Pero a veces carecemos los médicos de sentido común también, pero pues hay que tenerlo. Si te sientes mal, déjatelo de tomar y avísanos. Así es. ¿Sí? Para que no lleguemos a la cita con 2 cosas. ¿Por qué no me avisó? O ¿por qué se lo dejó de tomar y no me avisó? Sí, Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, sí. ¿verdad? Entonces la comunicación Ok. es
primordial. Es clave. En estos medicamentos es primordial para que los pacientes no tengan ni miedo y nosotros podamos saber qué pasa con ellos. Sí, para que también que se les administre todo lo mejor posible y que todo vaya de la mano del médico, ¿verdad? Que estén conscientes todo al 100%. Claro. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. No, gracias a ti. La verdad, a todas las personas que se quedaron a ver el live hasta este momento. Doctor, si quiere recomendar sus redes sociales a las personas que nos están viendo nada más para que lo sigan. Sí, espero la productora las ponga ahí en la pantalla. Doctor Vega, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Spotify también, creo que están Muy ahí. bien, vayan a seguir al doctor, da muy buenos consejos, platica muy bien las cosas, muy entendible. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Y pues bueno, nos vemos en siguientes lives y muchas gracias a todas las personas y pues para seguir aprendiendo de estos temas. Gracias. Gracias, Hasta nos luego, vemos, cuídense, bye. bye.